Hola hermanos queridos, Dios los bendiga, qué bendición poder compartir una vez más con cada uno de ustedes en esta nueva transmisión de Avivar Bahía. Bueno, otra vez juntos y es una alegría para nosotros poder compartir un domingo más la palabra de Dios. Esperemos que estén con ganas, con hambre, deseosos, porque Dios tiene algo precioso para regalarnos esta noche. Amén, claro que sí, el Señor, tu Dios, nuestro Dios, Él es un Dios de amor, de misericordia. Quiero decirte que el Señor puede abrirte puertas aún en situaciones muy difíciles. Así que yo no sé por lo que estarás pasando, pero sí sé algo, que el Dios que está hoy a tu lado, nuestro Padre, nuestro Salvador, Él tiene el poder para bendecirte, para fortalecerte, para animarte. Así que abrí tu corazón hoy, abrí tu mente para que hoy la palabra pueda traer realmente una revelación a tu vida, pueda traer esas nuevas fuerzas, ¿no?, que a veces necesitamos. Pero qué importante acercarnos a Dios con fe, ¿no? Como dice la palabra, sí, que el que se acerca a Dios se acerque creyendo que Dios es real y que Él es recompensador de los que le buscan. Así que si has separado este tiempo para ver este video es porque realmente estás queriendo buscar a Dios y que Dios te hable. Y así va a ser. Así es. Dios va a hablarte, el Señor va a fortalecer tu vida y que realmente encuentre en tu vida un corazón fértil para que esa palabra dé fruto. Así que vamos a meternos hoy de lleno en esta palabra que el Señor hoy nos ha entregado. Quiero contarles que desde muy jovencito, quizás, no sé si era adolescente o menos todavía, quizás era un niño, pero el Señor siempre me había fascinado con esta palabra que vamos a leer ahora, que es Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Fue uno de mis primeros pasajes que estudié de memoria, ¿no? Yo no sé si por ahí en alguna escuela bíblica nos había motivado a estudiar o algún curso que hicimos de pequeño, pero yo recuerdo bien que fue uno de mis primeros versículos que estudié de memoria y ahora se van a dar cuenta por qué. Es un pasaje que promete algo grande, amén. Así que vamos a leerlo en Juan 15, 7, literalmente, el 7 y el 8, vamos a leer, dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Y el 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En que llevéis mucho fruto, amén. Pero el versículo 7 es el que había aprendido de memoria bien de pequeño. Me encantaba la última parte del 7, que dice que todo lo que pida al Padre, todo lo que le pida a Dios, va a ser respondido. Dios lo va a hacer, Él nos va a dar esas peticiones más privadas, más personales, ¿no? Pero al pasar el tiempo, y un poco hoy es lo que queremos compartirles, descubrimos detrás de esta palabra mucha revelación y hay muchas cosas profundas en estos versículos, en esta tremenda promesa, porque es una tremenda promesa. Aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos de que si ellos permanecían en Él y sus palabras permanecían en ellos, ellos podían pedir todo lo que querían y les iba a ser respondido. Claro, cuando uno lee este versículo, imagina como yo por ahí cuando era pequeño, cuando era chico, me imaginaba como la lámpara de Aladino, ¿no? Que claro, uno, pide 3 deseos, pide lo que quieras, todo, que te lo será voy a hecho. dar todo. Y parece una oferta muy grande. De hecho, yo creo que el Señor quiere respondernos todo lo que pedimos. Pero detrás de este pasaje ahora vamos a estudiar y vamos a ver que hay algo mucho más profundo y cómo Dios trata nuestros corazones a través de su palabra. Vamos a meternos de lleno. Fíjense, el comienzo dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Sí? Hay dos cosas que está mencionando antes de dar la promesa, antes de prometernos que Él nos va a dar todo lo que pidamos. Habla de dos cosas profundas, ¿sí? Si permanecemos en Él, lo cual hoy podríamos hablar de comunión con Dios, de poder caminar en la palabra del Señor, caminar fielmente con el Señor. No es fácil cumplir esa parte, ¿no? Cuando dice si permanecen en mí, está hablando de que tal vez tengamos que pasar por tiempos de prueba. Ese es un poco, que permanecer a través del tiempo. Claro. No importa lo que puedas estar creyendo un día de todo corazón, pero si mañana no lo crees más, ya no es perseverar, te debilitaste. Y bueno, dejaste de creer, ya no se cumple esta parte de permanecer en mí. Permanecer en mí. Y nosotros queremos tomar esta parte, lo entendemos así, en forma personal quizás, de cómo Jesús le está pidiendo a sus discípulos que se aferren a Él, que sean fieles. Nosotros hoy podríamos aplicarlo en nuestra relación con el Espíritu Santo, en poder vivir una comunión diaria, ¿no? Ese es el permanecer en Él, poder permanecer en esa relación constantemente con el Espíritu Santo, buscándolo, acercándonos a Él, humillándonos,
poder mostrar delante de Él nuestro arrepentimiento por nuestros pecados cada día, pedirle perdón, decir, Señor, límpiame, acércame. Eso es permanecer en Él, en el hecho de buscarlo, ¿no? Y eso sí o sí nos va a llevar a lo que sigue después, a que Dios comience a entregarnos palabras. Claro. Quiero decirles algo que descubrimos en este pasaje, que aquí cuando dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, lo que Jesús utiliza para hablar de palabras es, en el original griego usa la palabra rema. O sea que hoy podríamos decirlo así, si permanecen en mí y mis remas permanecen en ustedes, ahí sí, pidan lo que quieran, claro, y os será hecho. Recién ahí, después de esas dos cláusulas parece, ¿no? Hace un par de semanas nosotros hablamos de lo que es rema, ¿no? Y lo que era logos, que son las dos palabras en griego que se utilizan para hablar acerca de lo que es la palabra dada por Dios. El logos tiene que ver con aquella palabra dicha por Dios, que nos llena de conocimiento, que podemos descubrir conceptos, principios espirituales, pero el rema o la rema es aquella palabra que Dios está diciendo en un momento específico, para una persona específica, ¿sí? Es lo que Dios le está hablando a esa persona. ¿Y cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. Y a través de, obviamente, de la palabra escrita. Es cuando aquella palabra escrita que leemos se convierte en una palabra viva. Claro. ¿Y qué es lo que provoca en nosotros? Que era lo que habíamos hablado en aquel mensaje, ¿no? Provoca fe, ¿sí? Porque la palabra en Romanos 10:18 dice que la fe viene por el oír, y el oír por el rema de Dios, por la palabra de Dios. No es el logos lo que va a desatar fe en tu corazón, sino es la palabra viva, la rema. Cuando aquel logos se volvió rema, cuando aquella palabra fue de una manera llevada por el Espíritu Santo a tu corazón. Tal vez a otro eso no le va a significar nada, pero quizás a vos esa palabra está provocando algo. No solamente te emociona, no solamente te levanta, sino que produce fe. La característica principal de una rema es que enciende tu corazón con la fe que te puede dar Dios. Y por ende esa fe nos va a permitir alcanzar milagros, esa fe nos va a llevar a conquistas, esa fe nos va a permitir ver que Dios está dándonos todo lo que le pedimos. Todo lo que pedimos. Por eso este pasaje es muy rico, porque Jesús le está dando una llave, y yo quiero que hoy puedas tomar esa llave, ¿no? Si permaneces en mí y mis remas, todas las remas que yo te he dado, aquellas remas que son para el momento, remas que son a veces para todo un año, ¿no? Para toda una vida, son palabras que Dios nos ha entregado. Si esas remas permanecen en tu corazón, entonces pedid todo lo que queréis, claro, y os será hecho. ¿Por qué el Señor nos empuja ahí a pedir? Y nos asegura que van a haber respuestas, porque vamos a pedir conforme a la rema que Dios nos dio. Claro. Y vamos a pedir, segundo, con la fe que esa rema nos otorga en el corazón. Claro. ¿Se va entendiendo? Claro. ¿Sí? Que es la rema del Espíritu Santo, la palabra que Él te entrega, la que te da, te capacita, te llena de fe para que vos puedas pedir. Y por supuesto, al pedir con esa fe, al pedir parado en esa palabra, Dios va a entregarte la respuesta. Dios va a entregarte la respuesta. Y lo que dice este pasaje a continuación en el 8 es que Dios quiere llevarnos a dar mucho fruto, ¿sí? Como dice el pasaje del versículo 8, el 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Yo quiero que podamos repetir esa parte, ¿sí? Llevar mucho fruto, porque a veces eso no entra en nuestro corazón, pero todo este pasaje habla de lo mismo. Claro. Es gente siendo fiel al Señor, buscándolo, amando, permaneciendo en Él. Es como una cosa lleva a la otra. Lleva a la otra, exactamente. Claro, permanecer en el Señor, porque si ustedes leen todo el contexto, está hablando de una vid. Jesús estaba poniendo la parábola de una planta, de una vid, de una planta de uvas, donde las ramas tenían que estar unidas al tronco para llevar ese fruto. Exacto. Pero luego el Señor empieza a desarrollar el pasaje y empieza a dar a entender, si ustedes leen al principio habla de la limpieza, que hoy no lo podemos tocar, pero es muy importante cuando hay que limpiar. Todo eso es como que una cosa me lleva a la otra. ¿Para qué? Para que en el momento de pedir yo pueda pedir correctamente. ¿Para qué? Para dar fruto. Amén. Correctamente también. Entonces no voy a pedir como la lámpara de Aladino que froto y pido cualquier cosa que se me ocurra porque total Diosito me lo da. Sí, te lo va a dar el Señor. Pero cuando vos aprendiste a orar unido al Espíritu, por eso la Biblia dice unido, permanecer unido, claro, entonces vas a pedir correctamente, vas a pedir ya no caprichosamente o ya no de una manera egoísta, sino que vas a aprender a pedir en el Espíritu, y eso te va a llevar a dar fruto en lo que sea. Dar fruto quiere decir que se note, que se vea,
tu intención, tu deseo del corazón, pero cuando fue inspirado por el Espíritu Santo, que eso es rema. Claro, y ahí es donde yo quiero hacer énfasis, que es el énfasis de este mensaje. Lo que te va a direccionar y lo que te va a capacitar para pedir y recibir es la rema. Es la rema. Para que podamos entender lo importante de esa rema, de que Dios te dé una palabra. Si yo hoy, en este mismo momento, te pregunto, ¿cuál es la rema que hoy está en tu corazón? ¿Cuál es la rema que hoy Dios te dio para este día? ¿Tendrías una respuesta? Si te pregunto, ¿qué fue lo que esta semana el Señor te entregó frente a esa dificultad, ¿no? Porque eso es algo que vamos a hablar ahora. Cómo a veces la dificultad, la necesidad, claro, nos lleva al Señor, nos hace permanecer en Él, si somos fieles, y ahí Dios, ¿qué hace? Nos entrega una rema. Entonces, si has pasado por dificultad, mi pregunta es, ¿cuál fue la rema que Dios te entregó? Porque si tenés una rema en el corazón, ya tenés la fe para creer en esa palabra que Dios te ha dado, entonces podés pedir y Dios va a darte la respuesta. Dios va a darte la respuesta. Es importante entender esto, ¿no? Ya tenés como la semilla, el gen. Exacto. Y yo creo lo que vos bien decías, amor, que hay remas y hay palabras de Dios que nos acompañan toda la vida. Como vos decías, bueno, esta palabra la tengo desde joven. Hay palabras de Dios que te van a acompañar toda la vida. Hay otras que van a ser temporales, tal vez para un suceso ocasional, nada más. Algo que tengas que vivir mañana. Y vos le digas, Señor, dame una palabra porque mañana yo tengo que enfrentar este examen, por ejemplo, o esta situación. Y Dios te da una palabra para el momento. Y hay, según la necesidad o la prueba que vos estés viviendo, no podés dejar de tener una rema, porque eso es lo que te va a sacar adelante. Por eso bien está hecha la pregunta, ¿cuál es tu rema? ¿Cuál es la palabra? ¿Qué es lo que Dios te dijo? Y es preocupante que vos me digas no sé. Claro. Porque si estuviste con el Señor, si tuviste intimidad, si tuviste comunión con el Espíritu Santo, Él te va a hablar. Indudablemente te va a decir algo, porque Él no es mudo. Claro. Siempre que uno va con una necesidad, Dios te entrega a cambio una llave que es para poder salir de esa prueba y de esa necesidad. Entonces, si estás atravesando un problema, una situación, una necesidad y no tenés rema, no tenés palabra, creo que urgentemente es necesario que la puedas tener, porque es lo que te va a traer esa solución, esa llave, ¿no? Para abrir. Claro, ¿y cómo hacer? Vayamos a lo práctico, que de hecho hoy queremos hablarte no solo de la rema, sino qué hacer con esa rema. Estamos dando yendo un pasito más adelante, pero bueno, tomamos este tiempo para explicar esta primera parte, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo yo puedo hallar una rema, ¿no? Buscando al Señor, volviéndonos a Él. El otro día nos recordábamos de cuando buscaban, porque de hecho, para que entiendan, en el Antiguo Testamento no tenían este privilegio que tenemos nosotros de que hoy Dios nos puede hablar a cada uno y nos entrega una rema, ya sea en su palabra, a veces con voz audible, siempre va a coincidir con lo que dice la Escritura, por supuesto, pero cuando el Señor te habla, ¿no? O por ejemplo, no sé, hay momentos donde uno está en dificultad y el Señor solo te dice, no temas. Y vos escuchaste la voz del Espíritu que te dijo, no temas. Y uno puede salir confiado ese día, que pase lo que pase, enfrente lo que enfrente, Dios te dijo no temas. Y si vos crees esa palabra, Dios va a salir a tu respaldo, va a salir a protegerte, ¿no? Eso es vivir con una rema. Ahora, les decía, en el Antiguo Testamento no podían ellos solicitar una palabra del Señor. ¿Saben qué decían? Tenían que buscar un profeta. El profeta en el Antiguo Testamento cumplía esa función. Claro. Por eso lo van a ver siempre los profetas que decían, así dice Jehová, o así dice el Señor. Y soltaban una palabra para una nación, soltaban una palabra para un pueblo, para un rey, ¿no? Exacto. Y lo que decían se cumplía. Y el pueblo sabía que si tomaban esa palabra, por más que estén a veces debilitados o eran menores en ejército, pero si tomaban esa rema, hoy nosotros le decimos rema, a esas palabras, si tomaban esas palabras, Dios les entregaba la victoria. ¿Por qué llamo rema a esas palabras que eran dichas por profetas en el Antiguo Testamento? Porque rema es una palabra que viene del griego y eso tiene que ver con el Nuevo Testamento, ¿no? Pero rema se interpreta que es la palabra diciente de Dios, la que Dios está diciendo en este momento. Claro. Tal vez este mensaje hoy se transforme, de hecho con el ejemplo que les vamos a dar ahora en el libro de Ezequiel, puedas encontrar hoy una rema a través de este mensaje. Sí, de hecho así queremos que sea, estamos orando al Señor para que este mensaje pueda convertirse en una rema para tu vida. Pero lo que Dios habla en el momento, lo hace por boca de sus siervos, lo hace por la Escritura, pero básicamente cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, ¿no? Como cuando buscaban a los profetas y decían, profeta, necesitamos una palabra, ¿no? Eso era en el Antiguo Testamento. Hoy en el Nuevo Testamento también hay profetas y nos hablan de parte de Dios, pero también yo quiero que entiendas de que hoy nosotros a través del Espíritu Santo
tenemos acceso directo a esas palabras. En la Biblia, ¿sí? Es el maravilloso Espíritu Santo el que hace que un texto que fue escrito hace miles de años, hoy se vuelva tan vigente para tu vida que si lo tomás, si lo crees, vas a mover montañas, vas a abrir puertas donde no hay. Y esto te lo decimos no como una frase hecha, sino porque lo vivimos. En muchos momentos de dificultad, donde no había ninguna salida, Dios nos sacó con una palabra. Nos sacó con una palabra, ¿no? Hay algo que siempre mi papá me dijo de que yo era muy pequeño. Yo decía, bueno, esto no lo vamos a poder mover cuando hablábamos de algo mecánico. Él me decía, mira hijo, te voy a enseñar algo. Una palanca mueve el mundo, ¿no? Bueno, en la vida espiritual, la palanca es una rema del Espíritu. Es esa palabra que el Señor te va a mover lo que sea. Va a mover montaña, va a correr a Satanás de tu camino, pero Él te va a abrir camino, pero necesita que vos tomes esa rema. Ahora, yo le decía, iban al profeta, buscaban una palabra. Y hay un caso, por ejemplo, me venía a la mente cuando hablábamos esta semana de Eliseo, que cuando lo buscan para que le dé una palabra en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, dice que él buscó un tañedor, un músico, ¿no? Trajo el músico y ese músico tocaba su instrumento y mientras la música sonaba, Eliseo recibe la palabra del cielo, del Señor, y la suelta y dice, así dice Jehová, y suelta una palabra profética. Entonces, esa es otra manera quizás que puedas usar en este tiempo para buscar esa red. Tomarte un tiempo donde puedas cerrar la puerta al mundo, meterte en tu habitación, buscar en el secreto, en ese silencio, a veces, como decía el ejemplo de Eliseo, poniendo música, otros quizás no, pero de alguna manera poder separarte un poco de las cosas de este mundo y tener un tiempo especial donde Dios pueda hablarte. Si justamente estás atravesando dificultades, necesitas buscar esa red. Sí, acallar las voces que vienen del mundo, que a veces están en nuestra cabeza, no solamente cerrar la puerta física de madera, sino es también cerrar la puerta de aquellas cosas que hacen ruido dentro de nosotros para poder oír la voz de Dios. Y a veces la música ayuda. A veces crea un ambiente donde el Espíritu de Dios puede hablarle a tu corazón. Entonces son como herramientas para que podamos aislarnos un poquitito a veces, ¿no? De las realidades y las necesidades y ahí buscar esa palabra. Porque cuando vos encontrás esa palabra, entonces podés salir de tu cuarto ya como diciendo, tengo la victoria, aunque no haya transformación todavía en lo natural, pero si vos lograste que Dios te hable, que el Espíritu Santo te hable, podés tener la victoria asegurada. Amén. Ahora, para resumir un poquito de lo que aprendimos de Juan, del capítulo 15, versículo 7. Si permanecemos en Él y esas remas que recibimos por estar en comunión permanecen en nuestro corazón, no dejamos que se las roben los pájaros. O no dejamos de creerlas. Claro, y empezamos a pedirlas, porque es algo que descubrimos en ese pasaje. Cuando recibo una rema, tengo que pedir lo que Dios me dijo que va a hacer, porque una rema es esa palabra que el Señor me está entregando, ¿no? Como les decía recién, no temas, yo los voy a proteger, no habrá falta que ustedes peleen, yo pelearé por vosotros, ¿no? Como diferentes pasajes que a veces hay. Uno toma la palabra y empieza a pedir conforme a esa rema. Señor, tú me dijiste que me vas a defender, que no hará falta que nosotros intervengamos en esta batalla, para dar un ejemplo, que tú pelearás por nosotros, y uno empieza a pedir esa rema. Claro. No que te entregue la rema, sino que Dios haga lo que dijo que iba a hacer. ¿Amén? O por ejemplo, mi paz les dejo, mi paz les doy, dijo Jesús. Sí. Yo puedo tomar esa palabra y en los momentos de dificultad empiezo a pedir, Señor, tú me dijiste que me vas a dar tu paz. Yo tomo la paz que dejaste. De esa manera creo que es la forma de... Exacto. Pedir lo que Dios nos dijo que va a hacer. Pero queremos enseñarte una segunda cosa que puedes hacer con esa rema. No solo pedirla, sino profetizarla. Profetizarla. Fíjate en el libro de Ezequiel, capítulo 37, una historia conocida. Este pasaje ha sido muy predicado, pero déjame decirte 2 o 3 cositas básicas de esta historia que lo queremos tomar como ejemplo de cómo un hombre se tiene que mover, un hombre, una mujer de Dios, parado en una rema, y cómo puedes cambiar tus realidades. Sí. Cuando vos tomás una rema, una palabra dicha por el Señor, y la profetizás. No estoy hablando de hablar lo que se nos ocurre, no estoy hablando de profetizar lo que tenemos ganas de que pase, no. Dios me habló, entonces, ¿qué tengo que hacer con eso? Pedirlo y tengo que profetizarlo. Profetizarlo y Dios va a comenzar a moverse a tu favor. En Ezequiel 37 es un pasaje conocido, vamos a leer algunos versículos. El versículo 1, por ejemplo, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto,
secos en gran manera. Como una visión que tiene Ezequiel, que Dios le muestra un campo lleno de huesos secos, bien muertos, porque estaban secos en gran manera. Y hay algo curioso, Dios le pregunta a Ezequiel. Sí. Dicho en un lenguaje más cotidiano, le dice a Ezequiel, ¿qué opinas? ¿Qué va a suceder con estos huesos? Para vos, ¿qué va a pasar? Fíjense que el 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. ¿No? Como a veces hay situaciones que nos superan, como este caso, la visión que está viendo Ezequiel. Me gusta la sinceridad de Ezequiel. Sí. Que él podría haber dicho, sí, Señor, todo lo puedes, tú lo harás vivir. No, él se da cuenta que está frente a una situación imposible, muy difícil, ya imposible, como decís vos. Y dice, Señor, tú lo sabes, tú lo sabes. Ese es Ezequiel antes de recibir la rema. Pero fíjense en el 4, Dios le habló. Digan conmigo ahí los que están viendo el video, Dios le habló. Dios le habló. Dios le habló. Y dice la Biblia, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles. ¿A quién le tenía que hablar? A los huesos. Secos. Secos. Ahí a su realidad difícil. Dice, háblale a esos huesos secos y diles, oíd palabra de Jehová. Eso es lo que nosotros llamamos rema. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Ahí está la rema. Esa era la rema que Dios le estaba entregando a Ezequiel. Él estaba comenzando a profetizar claro. lo que el Señor le hablaba. Claro, él tenía que profetizar esto. Dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿No? Y luego el pasaje explica, sigue hablando de lo que Dios iba a hacer que esos huesos vengan como tendones, iban a venir la musculatura, los órganos, iba a venir piel y se iba a levantar ese ejército de vuelta. Fue toda una visión que Ezequiel vive, pero la orden de Dios fue, una vez que le entregó la rema, le dijo, Ezequiel, esto es lo que vos le tenés que decir a los huesos. Vas a tener que pararte frente a esos huesos y le vas a profetizar, así ha dicho Jehová, huesos secos, haré entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Esa es la palabra. Ezequiel tenía que soltar esa palabra sobre sus imposibles. ¿Saben qué es interesante en el original? Cuando dice yo hago entrar espíritu en vosotros, dentro de esa rema que Dios le entrega a Ezequiel, el original dice, la palabra entrar tiene que ver más que nada con venir. Claro. Y espíritu es la palabra original que conocemos como ruach, que es el soplo de Dios. Espíritu se traduce como viento. Y hoy podríamos hacer una traducción bien directa del original y sería, Dios estaba diciendo, yo haré venir espíritu, yo haré venir ruach. Ruach, que es el soplo de Dios, el Espíritu Santo. Tiene que ver con la persona del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Yo hago venir Espíritu Santo sobre tu vida y vivirás. Y vivirás. Esto queremos soltarlo. Amén. Yo sé que es un ejemplo, pero hay algunos que hoy están recibiendo este ejemplo como una rema. Amén. Dios te está diciendo, haré entrar, haré venir Espíritu, haré venir unción fresca sobre tu vida y vivirás. Y todo lo que hoy ves como seco, que esta sequedad de hecho representaba la falta de esperanza de Israel. Israel, dice, había perdido su esperanza. Decían, estamos aniquilados, no nos vamos a levantar más. Claro. Pero Dios le dice, voy a hacer venir mi espíritu sobre ustedes y viviréis, viviréis. Esa es la promesa, ¿no? Y Ezequiel toma esa palabra, se para frente a esos huesos. Fíjense el 7. Me encanta como lo dice Ezequiel. Dice, profeticé pues como me fue mandado. Exacto. Como me fue ordenado. Así tenés que profetizar tu rema. Como Dios te dijo que lo va a hacer, así decilo. A veces uno como que siente vergüenza. Sí. Y si alguien me escucha lo que estoy diciendo, profetizando, van a decir, este está loco, es un fanático. Sí, un imposible. Decir, delante de un valle, ustedes piensen por un momento lo que fue ver esa sequedad, esa sequía de muchos huesos, de cadáveres, huesos secos de hace tiempo. O sea, que no es una cuestión que era hoy, sino lo que yo pienso es que hay realidades de hace mucho tiempo atrás, secos de hace tiempo, realidades que Dios puede resucitar desde mucho tiempo atrás en tu vida, que vos ya decís, Señor, solo tú lo sabes, porque Dios te pregunta, ¿vos qué crees? ¿Que yo puedo hacer resucitar lo que está muerto? ¿Vos qué opinás? Te pregunta el Señor a vos, ¿no? Y uno a veces realmente ya no tiene esperanza. Porque este era el pueblo de Israel representado en esta visión que estaba teniendo Ezequiel. Era el pueblo del Señor que estaba seco. Entonces el Señor dice, hay una posibilidad. Yo voy a hacer entrar Espíritu Santo en esas realidades secas. Esa era la única posibilidad que había
de que esos huesos vuelvan a vivir a través del Espíritu Santo. Tal vez vos digas, esa realidad en mi vida, la verdad es que yo ya no creo que tenga esperanza. Y Dios te dice, ¿sabes qué? Profetiza. Dile al Espíritu Santo, dile al Espíritu Santo, ven sobre esta realidad. Sopla vida sobre lo que está muerto. Y tal vez es tu propio corazón que se apagó, que se murió, que sentís que ya no tenés esperanza, que no sentís más nada, que no te pasa más nada cuando tal vez vas a la oración o vas a buscar algo de Dios. Ya te enfriaste. Pedir al Espíritu Santo, vení sobre mi corazón. Tal vez el valle de huesos secos sea tu propia vida, o tal vez sea tu familia, o tal vez sea tu trabajo, o tal vez sean tus estudios, lo que estés sufriendo. Pedir al Espíritu Santo que venga a soplar vida sobre ese valle que ya no hay esperanza. Pero la manera que el Señor va a orar, y quiero que lo entendamos bien, es lo que hoy el Señor nos está hablando, es entregándote una rema. Él te va a entregar una rema y cuando la profetices, ahí va a venir el Espíritu Santo. Cuando vos la creas, cuando vos la proclames, cuando vos la pidas. Sí, de hecho dice que el Señor le dará el Espíritu a los que se lo piden, ¿no? Pero es importante entender esto, que es el centro de este mensaje. Pedir una rema. Cuando recibes esa rema, pedir, Señor, haz lo que me dijiste que ibas a hacer. Y profetiza. Si tienes una rema, profetízala. Profetiza esa rema sobre tus realidades y algo va a comenzar a moverse. Y a veces no es algo, es alguien. Es el Espíritu de Dios. Por eso quiero que leamos el 7. Dice, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido. Hubo un ruido, dice, y mientras yo profetizaba, he aquí un temblor. Algo estaba pasando. Dios se empezó a mover. ¿Cuándo? Cuando Ezequiel escuchó la rema. Cuando Ezequiel recibió la palabra. No. Cuando Ezequiel estaba quebrantado llorando, que no dice que lloró, pero imaginemos que pudo haber pasado eso. No. Dios se movió cuando Él lo profetizó. Dios se movió cuando Él comenzó a declararlo y a decir no lo que a Él se le ocurría o lo que Él quería que Dios haga. No, Él dijo lo que Dios había prometido que iba a hacer. Que Dios iba a traer vida, iba a hacer venir espíritu sobre esos huesos. Y ahí empezó el ruido. Ese ruido, ese temblor que se escuchaba, habla del mundo espiritual moviéndose. Y así pasa cuando profetizás lo que Dios te dijo que profetices. No lo que quiere tu corazón, lo que Dios te dijo que profetices. Cuando profetizás lo que oís de la boca del Espíritu Santo, hay ruido en el mundo espiritual, cosas se empiezan a mover hasta que luego el Señor completa su obra y se levanta un ejército poderoso, como dice la palabra, fíjense, en el 10 profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Yo quiero animar a los que nos están viendo que este es un tiempo de profetizar lo que Dios te habló. Hay palabras atesoradas, guardadas en el corazón. Si tienes una rema, profetiza. Si tienes una rema, camina en esa rema. Si tienes una rema, permanece en esa rema. Lo que Dios te habló, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Es necesario que lo pidas, que importunes el cielo, como decíamos el domingo pasado, con esa rema. Dios te entregó una llave, te entregó un paquete de fe para que puedas tomarlo. En ese paquete está la promesa y está la fe que alimenta tu corazón. Para que hagas temblar esas montañas, para que puedas mover esos imposibles. Y te puedo asegurar que Dios se levantará por ti, como dijimos el domingo pasado, te dará todo cuanto necesites. Pero hoy agregamos esto, la rema. Profetizarla, pedirla. Amén. Que realmente el Señor hoy te sorprenda. ¿Sí? Como leíamos recién de Ezequiel, si estás pasando por un valle, un tiempo de prueba, hay una sola cosa que va a sacarte de ahí. Que Dios puedas oír a Dios y puedas oír esa rema. Y aunque no sientas nada, pero tomes esa rema y el Señor me lo dijo. Empieces a pedirlo, empieces a profetizarlo y me pone el Señor, comienza a caminar en esa rema. Si lo has creído, comienza a caminar en esa rema. Me impacta cuando dice Ezequiel y todos los profetas decían así: así ha dicho Jehová, así dice el Señor. Si tienes una rema, Dios te habló. Toma esa palabra y cambia tus realidades conforme a esa promesa. Vamos a orar al Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Señor. Es el único que puede hablarte en este momento y que este mensaje haya sido realmente inspiración para que puedas empezar un tiempo nuevo de búsqueda hasta que Dios te hable. Jesús. Pero cuando Él te hable, haz algo con esa rema. Profetízala. Profetiza contra esos huesos secos para que Dios haga algo grande. Amén. Gracias, Señor. Te damos honra, te damos gloria, Espíritu Santo. Gracias, porque tú nos has hablado hoy a través de esta palabra
Nos has mostrado cómo cambiar esos desiertos, esos valles de huesos secos por una palabra. Por una palabra que tú estás diciendo ahora, en este momento. Espíritu Santo, habla a los que nos están viendo en este video. Señor, hemos orado por ellos, hemos orado para que la palabra se vuelva rema para cada uno de ellos. Y oro, Espíritu Santo, que si hay velos en nuestros ojos, en nuestros corazones que no nos dejan ver, quita esos velos, Señor. Si hay oídos tapados o corazones con muchas cosas, muchas cargas que no permiten oír, ahora sopla, Espíritu Santo, sobre esos corazones confundidos y trae claridad, Señor. Él va a hablarte. Tengo esa realidad hoy en mi espíritu. Él quiere hablarte. Él quiere hablarte. Pero te pregunto, ¿estás dispuesto a oírlo? ¿Has separado tiempo para oírlo? El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla claro. Y te puedo dar testimonio de que a veces habla corto, pero habla preciso. Habla lo que tenés que oír, lo que necesitas oír. El Espíritu Santo sorprende a mis hermanos. Sorprende con una rema, Señor. Si alguien está pasando por una tremenda dificultad, hoy mismo, Señor, reciba esa rema del Espíritu. Recibe esa rema, ese así ha dicho Jehová, para que puedas pararte frente a ese valle de huesos secos y profetizar. Profetizar que el Señor hará venir espíritu, rúa, sobre ese valle, sobre esos huesos. Y esos huesos secos vivirán. Vivirán. Vivirán en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Puedas tener esa fe. Esa fe que va a traer la palabra de Dios a tu corazón. Te bendecimos para que esta semana tus oídos se abran. Para que esta semana tu corazón se abra, para que puedas oír, si estabas, como decíamos recién, con la mente cargada, Él pueda traer paz ahora a tu descanso, a tus días, a tus semanas. Si hay agobio que no te deja escuchar la voz de Dios, ahora proclamamos esa paz de Dios en tu corazón, para que pueda venir ese silbo apacible, ese dulzor del Señor, que va a traer la calma, la paz que necesitas y va a hablarte porque la rema es única y personal para vos. Solo vos sabés la necesidad que tenés y el valle que está delante tuyo. Solo vos lo sabés. Vos sabés los huesos secos que hay delante tuyo. Nadie más. Vos tenés ese imposible. Pero te digo algo, si tenés una palabra de Dios en tu corazón, vas a ver cómo empieza a resucitar lo que hoy parecía muerto, lo que parecía imposible. No te desanimes. No te desanimes. Empezá a profetizar, declaralo con tu boca. Dios me habló, Dios me dijo esto. Y vas a comenzar a ver ruidos y cambios en lo espiritual. Y va a comenzar a resucitar lo que estaba muerto. Y vas a empezar a ver progresos y avances espirituales. Porque el Señor va a completar la obra que comenzó. No te desalientes. Empezá a profetizarlo. Y eso te va a llenar de fe. Empezá a verbalizarlo. Aunque los demás te digan está loco, se volvió loco, pero decilo, porque eso te va a empezar a llenar de esperanza, te va a empezar a llenar de fe y el Señor va a cumplir, como decíamos en Juan al principio, ¿no? Todo lo que pidan en mi nombre, yo se los daré. Amén. Gracias. Amén. Cerramos una vez más con esa palabra. Si permanecen en mí y mis remas permanecen en ustedes, pidan, profeticen. Y todo lo que pidan os será hecho. Y esta es la voluntad del Padre, que lleven mucho fruto. Mucho fruto para tu vida y para tu familia. Con esas remas que el Señor te entregue, no tengo duda que eso va a llevarte a dar mucho fruto. Dios te bendiga, bendiga a tu familia, bendiga toda tu casa, bendiga tu economía y todo lo que haces prospere por la mano del Señor. Tengas una semana de remas poderosas. Amén.